Señor. Gloria al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Adoramos, Señor. Eres bueno, Dios del cielo. Gracias. Te bendecimos, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia. Señor, te bendecimos en esta tarde. Una vez más te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por permitir estar en nuestros corazones. Tú eres el motivo de nuestra vida, de nuestro existir, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas, amigos, que a través de estos medios le pedimos al Señor de poder llegar con el mensaje al corazón del hombre y de la mujer necesitada de Dios. Todos nos sentimos necesitados de Dios. A menos que no conozcas a Dios, y quizás no conoces a Dios, no tienes a Jesús en tu noticia, pero es una buena tarde, una buena noche para que abras tu corazón a Él. Él quiere entrar a tu corazón y darte la paz, el gozo, el deleite, la satisfacción más grande. Amén. Gloria a Dios. En diferentes temas hemos enseñado, predicado a veces, pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios es tan grande que nosotros debemos de disfrutar. Cuando muchos preguntan, en realidad, ¿qué es la gracia de Dios? No sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿qué es la gracia de Dios? Pues lo que vamos a ver. Dice Efesios 2:8 que por gracia sois salvos. La salvación es por gracia. Amén. Es decir, es un regalo de Dios. Un regalo inmerecido. La misericordia de Dios se ve en el perdón de nuestros pecados. A veces uno cuando está en el mundo, uno dice, pues no, yo estoy bueno. No hago mal a nadie. Yo nunca he sido pandillero, nunca he sido borracho, nunca... Hay personas así, mi respeto, tienen una disciplina porque fueron criadas en hogares, en familias muy estrictas. No, yo me levanto temprano, proveo a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, así que, y no me meto a nadie, no le robo a nadie, dice, y sin embargo, yo soy buena gente. Pero nadie se salva por ser buena gente ni por ser mala gente. Se salva el hombre por recibir a Jesucristo como su único y legítimo Salvador. Entonces la misericordia de Dios se ve en el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, nos dará el Señor, o dará el Señor castigo de acuerdo a su decisión. Que la decisión es el libre albedrío que quizás hoy, no, mañana, pasado, cuando Dios ponga el libre albedrío en nuestro espíritu, el libre albedrío en nuestra alma y el libre albedrío en nuestro cuerpo. Pero antes de tocar, tenemos que conocer qué es la misericordia de Dios. Qué es la gracia que Dios nos ha destinado a nosotros. Sin embargo, decía que el castigo viene sobre aquel que tomó una decisión errónea. Ahora está la misericordia de Dios extendida, así que ahora nosotros
somos los que decidimos. Porque viene un tiempo donde toda la ira de Dios, toda su ira por el pecado, vendrá sobre la tierra, aunque el Señor hace 2000 años vino voluntariamente y ofreció su vida por nuestros pecados. Es decir, toda la ira del Padre cayó sobre su Hijo amado, y no sobre nosotros que la merecíamos o que la merecemos. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, hermanos, nos dio la gracia para ser salvos. Surge la primera pregunta: ¿qué es la gracia? Y el apóstol Pablo nos responde en el capítulo 6, Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pero no solamente le habló de la gracia a la iglesia de Éfeso, sino también a la iglesia. Si iniciamos desde Romanos, vemos que la gracia de Dios es que se le ha dado un mensaje a la gentilidad. Y vemos en Primera de Corintios también hablando al pueblo gentil, Segunda de Corintios, y vamos a leer un versículo en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, esa es la gracia de Dios, oiga. Porque vosotros, hermanos, estoy leyendo Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esa es la gracia maravillosa que nos ha hecho que libres. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué es la libertad? La libertad es que tenemos opción de obedecer o no obedecer. Fuiste llamado solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí pone Pablo el balance. Como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es la gracia de Dios que nos ha dado. Sin embargo, también el apóstol Pedro, conociendo, porque si alguien experimentó los cambios, porque Pedro era un hombre judío, de padres judíos, descendiente de allá, de Israel, Galileo. Dice que él, aunque no era un letrado con respecto al conocimiento de la ley, pues, sin embargo, Pedro toma su tiempo y escribe en 1 de Pedro 2:16 y expresa de esta manera: como libres. Esa es la gracia que nos hace libres de obedecer o no obedecer. La gracia nos hace amar a Dios, así como Él nos ha amado incondicionalmente. Dice el versículo 16, 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. A veces le preguntan: ¿y usted qué es? Pues ministro, siervo de Dios. Y es un título muy agradable que a mí me gusta, pues, servidor. Pero dice como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para lo malo, hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Estamos dando algunos versículos claves para entender la gracia de Dios. Pero hubo un tiempo donde Dios advirtió
que esa gracia lo iban a confundir algunos, no todos. Y el apóstol Judas escribe a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y oiga lo que dice Judas 1:4. Porque algunos, no dice muchos, gracias a Dios, pero con algunos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Quiere decir que hay vasos, caminan vasos sobre la tierra, que ya vienen decididos a hacer lo malo. Y entran para confundir, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, pero ¿qué clase de hombres son? Hombres, dice, impíos. ¿Cuál es la función de ellos? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice. No lo digo yo, lo dice Dios, lo dice a través de las Escrituras. Entonces hay, en el tiempo, los días que hemos estado hablando de Daniel, los últimos días, es una señal de la venida de nuestro Señor, hombres que se van a aumentar, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Se puede imaginar que hoy día hay doctrinas diversas, hombres que conocieron esta verdad. Yo me asombro al oír que hombres que predicaban la sana doctrina ahora enseñan a sus discípulos. Por ejemplo, quizás le voy a ofender, pero estoy enseñando para que la gracia de Dios. Por ejemplo, hay ministros que enseñan a sus ovejas que no es malo beber, tomar, no es malo. Ellos empezaron bien. Como Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas. Oh, Gálatas, corrías bien. ¿Quién os hechizó para escuchar otro mensaje? Mire, hermano, preocupado, Pablo también le habla a la segunda de Corintios 11, 2 y 3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos podrían ser seducidos, desviados. Entonces, hermano, el tiempo que estamos viviendo, conocemos la gracia plena. Pero el apóstol Judas, en 1:4, nos advierte que desde antes habían sido destinados para la condenación hombres impíos. ¿Qué quiere decir el hombre impío? Que ya no practica la piedad, conoció pues. Por lo menos a la manera de Judas. A veces nosotros vemos a Judas como y lo fue, un ser malévolo, terrible, traicionero. Pero Judas no fue Judas de la noche, aunque así era su nombre. Judas Iscariote. Pero Judas se ganó la confianza del discipulado. No engañó al maestro, a nuestro Señor, no. Pero sí se ganó la confianza. Y es decir, Judas no fue tan Judas como muchos, aunque en las redes sociales se pretende predicar un evangelio de Judas, fíjese. Mire la influencia espiritual. Sin embargo, él, hermano, por delegación, echó fuera demonios. Hizo sanidades, hizo milagros. ¿En dónde está? Porque el Señor les dio autoridad cuando les mandó de 2 en 2. Era 70 discípulos. Y dicen los discípulos regresaron contentos y decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Ahí estaba metido Judas.
Y como dijo el apóstol Ríos, cuando dice que llevaba la bolsa, que le encantaba llevar la bolsa y hasta con la bolsa del dinero que le daban al Señor echaba fuera demonios. ¡Pum! Se parece a muchos hoy, hermano, que la unción del zapatazo, la unción, bueno, si usted mira, es más, el anuncio del apóstol Judas, que iban a haber hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, dice, a Dios único soberano. Entonces debemos de estar muy preparados para discernir todo lo que oímos. Niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay doctrinas que usted sabe que niegan rotundamente que Jesucristo no es Dios. Y se inventan unas herejías, hermano, unos incluso llamándose judíos y no lo son, dice la Biblia en Apocalipsis. Si le pregunta, ¿usted es judío? Sí, dice, a ver, enséñame su genealogía. No pueden comprobar. Pero hay, no todos, por supuesto, hermano, no voy a ofender a nadie, no es mi intención. Pero es porque hombres entran a esa religión porque les permiten tener no una mujer, dos, un montón de mujeres. Es decir, por obra de la carne. Si la gracia de Dios es tan fácil, solamente es obedecer y poner por obra la palabra. Entonces van a haber doctrinas en el cual, hermano, van a querer eliminar el nombre de Jesús. ¿Se imagina? Algunos han dicho que el nombre de Jesús es un nombre de una deidad pagana. Son terminologías, pero hermano, cuando uno reprende, echa fuera los demonios, se van en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda usted que cuando el Señor liberó a un endemoniado, qué dijeron los que estaban endemoniados? Él echa fuera demonio por el príncipe de los demonios llamado Belcebú. ¿Qué le parece? Los endemoniados acusando al que era libertador. ¿Por qué estamos llegando a eso? Porque había en ese tiempo hombres impíos. Habían hombres dedicados a estorbar el plan de Dios. Qué triste, hermano, que hombres fariseos, saduceos, que habían sido preparados, escribas, y todos esos sacerdotes, hermano, preparados para dar a conocer la venida del Mesías, pero ellos se encargaron de poner lentes oscuros para que no vieran para nada. Lo mismo el tiempo que estamos viviendo, hermano. Cantidades de hombres se están preparando para no tener una parucía con el Señor. Eso es mentira, que va a haber un arrebatamiento. No, esa es una doctrina, hasta nos llaman satánica. ¿Será verdad o no serán más satánicos los que están hablando que no creen a la promesa de Dios? Pero la gracia destinada a nosotros, la gracia de Dios es una virtud, oiga hermano, por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Esa es la gracia. Ya vio, hermano, entonces ustedes, ¿por qué enseñan y por qué predican de que hay galardones? Ese es para ser novia del Cordero de Dios. Para ser salvos no hicimos nada. Ni estábamos preguntando, ni estábamos, por ejemplo, en mi caso, hermano, lo que menos quería hacer, aleluya, evangélico, como decían en mi pueblo. Pero Dios tuvo misericordia, le plugo a Dios salvarme, hermano. Entonces la gracia de Dios es una virtud por lo cual el Señor quiere derramar bendiciones, hermano. Entonces es el privilegio más grande que el Señor nos quiere dar. Y es el privilegio enorme que el Señor ha preparado, mi hermano, mi hermana. Se me estaba yendo aquí
la versión. Pero hermano, qué maravilloso es poder disfrutar el poder del Evangelio. Ahora nosotros tenemos esa gracia a nuestro favor, hermanos. Pero tenemos que cuidarnos de no ir a cualquiera. Ah, solo usted. No. No estoy diciendo solo yo, no. Pero lo que estoy diciendo es que sí hay muchas cantidades de herejías. Lo que estoy diciendo, hermano, a que usted pueda discernir lo que está oyendo, porque le pueden dar tuercas con leche pensando que es cereal. Entonces decíamos que la gracia de Dios es la virtud por la cual puede dar algo sin nada a cambio. Ya que para alcanzar la misma gracia, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios, que es entonces, llega por medio de la fe, eso sí, la fe salvadora. Esa fe no lo teníamos. Por eso nadie puede decir, hermano, tiene fe, un poquito de fe. No, tiene por lo menos la fe salvadora si cree en Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad, dejemos por la humanidad, por nosotros, los que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús. Porque, hermano, la verdadera gracia se obtiene por fe, porque se puede interpretar mal también la gracia. Solo hay una gracia que significa favor hecho a alguien, o un favor inmerecido, dice la Biblia. Nosotros, hermano y hermana, somos afortunados y tenemos al Señor. Por eso, hermano, debemos de estar agradecidos. No sé si usted, si no pudo levantarse temprano a pedir misericordia, a orar, por lo menos cuando va a su trabajo, cuando está regresando, cuando hay oportunidad de decir. Esta mañana pasaba por ahí, por el parque, porque me fui por otra calle y pasé por donde están los patos, Parque de los Patos. Y realmente me impactó, hermano, porque estaba frío la mañana y ver a los patos nadando, hermano, y ahí como no había tráfico, me paré como unos 2 minutos, hermano, y viendo, realmente me emocioné ver los patos. Ellos no están diciendo, ay, qué frío, mire, claro, por su plumaje que les protege, los hace impermeables. Pero, hermanos, es admirable cómo los animalitos aún, hermanos, se levantan. Usted ha escuchado los pajarillos temprano, hermano, cantando. Ellos no están preocupados como nosotros. A veces nosotros nos preocupamos demasiado. Dejamos de creer en la gracia de Dios. Dice que cuando nosotros dejamos de creer en la gracia de Dios es cuando nosotros le damos demasiada importancia a los sucesos del mundo. Con eso no estoy diciendo, hermano, que vamos a enterrar la cabeza como el avestruz. Usted sabe que el avestruz tiene una característica que pretende cavar un hoyo y, hermano, y quiere meter la cabeza y deja todo el cuerpo. No, nosotros tenemos que enfrentar la realidad. Pero con nosotros está la gracia de Dios. Una gracia inmerecida. Pero ¿cuál es el peligro, hermano? Pero podemos interpretar que la gracia es que nos perdonen todo lo que hagamos. Para eso nos ha dado el Señor el libre albedrío, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Saber elegir. En este caso nosotros debemos estar conscientes. A veces a algunos le dicen, es que yo iba haciendo y de repente pequé. Lo cierto es que ya se estaba, digamos, para que me entienda, cocinando. Por ejemplo, como las hermanas preparan
un caldo, ¿va? De pollo o de res o sopa le llaman los hermanos mexicanos. ¿Verdad que no solo dejan ir la carne y ya estuvo? No. Se empieza ¿qué? A preparar, a cocinar. Y de acuerdo y yo he visto cuando había es tarde, hermano, y aceleran, le suben ¿qué? El volumen. Pues así es la carne también. Entonces nosotros debemos de discernir cuándo es el diablo, cuándo es nuestra mente, cuándo es nuestro impulso, cuándo es nuestra carne, cuándo es nuestra concupiscencia. Entonces podemos malinterpretar la gracia que nos perdona. Y sí, Dios nos puede perdonar todo, porque no estamos diciendo que Dios no perdona, al contrario. Hijitos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tiene al Padre, hermano, a Jesucristo. El Padre es el que da la orden, pero hay abogados. ¿Quiénes son los abogados? Cristo, que está a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo aquí en la tierra intercediendo. Entonces, nosotros sabemos, hermano, de que Dios en su infinita misericordia destinó la gracia sobre nosotros, hermano. Esa gracia que aún los profetas del Antiguo Testamento, los profetas, hermano, los sacerdotes, los reyes, hermano, profetizaban y deseaban saber de quién se trataba. Y estaba hablando el Señor de nosotros, hermano. Qué privilegio, hermano. Entonces nosotros somos los afortunados en este tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces podemos ver a la luz de las Escrituras que la gracia de Dios fue preparado, oiga, 4,000 años, más o menos 3,500 antes de la venida del Mesías. Porque estamos a punto de llegar a los 6,000 y ya 2,000 que vino el Señor. Entonces podríamos decir de 3,000 a 4,000, pues años fue preparado, hermano, para que esa gracia llegara, hermano. Y nosotros aparecimos, hermanos, ni preguntábamos. Sin embargo, Dios nos amó. Un joven me preguntó hace días, ¿cómo es que uno sabe de que es salvo? Entonces le dije, primero, confesar a Jesucristo que es tu Salvador. Segundo, sentir el cambio que Cristo hace en nosotros. Entonces cuando hacemos los cambios, hermano, bueno, digo, hacemos porque Dios nos pone el hacer como Dios produce el querer como el hacer. Y hermano, es maravilloso cuando uno mira su vida, hermano, se da cuenta que los cambios que ha hecho Cristo. Entonces yo veo en mi vida cada día, hermano, yo me gozo a veces conmigo mismo en el sentido de que antes y cada día tiene uno que ir muriendo al viejo hombre. Y el viejo hombre se levanta, hermano. Se duerme con uno, se levanta con uno, lo quiere uno mucho, lo baña, lo alimenta y todo eso. Pero hermano, hay momentos donde sí el Señor nos pide a que cedamos la vida de Cristo en nosotros. Entonces podemos ver a la luz de la palabra que había, antes de la gracia, había una ley, hermano. Pero fíjese que la gracia no empezó cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. Resulta que no. Resulta que Dios eligió desde los hijos de Noé. Eran 3. Jafet, Cam y el otro era Sem. Bueno, dicen unos Sem, Jafet y Cam. Otros dicen Jafet,
Sem y Cam. Pero lo cierto es que Dios de ahí viene la palabra los semitas. De Sem eligió el que iba a ser descendencia del Mesías que iba a venir. Oiga, hermano, ¿desde cuándo estamos hablando? Entonces Dios dijo, yo voy a enviar a mi hijo, pero antes tengo que cuidar a un pueblo, y les dio leyes. Y de ahí vino Abraham, de ahí vino Isaac, y ahí vino Jacob, y Jacob, los 12 patriarcas, y se hizo un pueblo grande. Pero dentro de ellos ya había ley. Por ejemplo, la orden que Abraham le dio a su siervo, que no fuera a buscar esposa a Isaac dentro del pueblo donde estaban viviendo, sino que fuera a su parentela, de su linaje. Esa es una ley. Entonces podemos ver que las escrituras hablan de diversas leyes en la conciencia del hombre. Oiga, antes de la ley ya había algo escrito en el corazón de los hombres. Es decir, que antes del Sinaí, diríamos, ya habían leyes escritas. ¿En dónde? En los corazones. Es decir, antes de que hubiera ley en el Sinaí, Dios ya había creado, ya habían criaturas, ya habían hombres que habían agradado a Dios. Por ejemplo, si vamos desde, no incluimos a Adán y a Eva, porque ellos fueron expulsados. Empecemos con quién fue el primer hombre que obedeció a las leyes que Dios había establecido. Entonces hubo otro hombre que no obedeció, Caín, y mató a su hermano Abel. Abel entonces fue el primer hombre en la tierra que obedeció. Hizo una ley y lo mató Caín. Sin embargo, tuvo que venir otra descendencia de los hijos de Adán y Eva. Su nombre es Soplo, ¿va? Y entonces él tuvo el privilegio de cumplir la ley de Dios. Entonces Dios trabaja así, de esa manera, hermano. Sin embargo, hay hombres que pretenden decir, ¿cómo entonces vivían esos hombres en esos tiempos? Era una ley interna como la que hoy tenemos, hermano. Ese es lo maravilloso. No sé si se va usted a alegrar con eso, hermano, pero en realidad Dios nos ha dado la fortuna de tener una ley interna. Y no sé, se me fue el versículo, pero hay un versículo que lo quiero adelantar un poquito. En el pasado, hermano, hubieron leyes internas que Dios quería, y lo dejó narrado en Romanos. Ese versículo que estaban en su conciencia. Esa ley era agradar a Dios o desagradar. Por eso les puso que leyes. ¿Cómo eran las leyes antes del Sinaí? Las leyes de Dios estaban ¿en dónde? En la conciencia, en el corazón, como dice el hermano. Quiere decir que cuando Dios puso en el Sinaí, ya habían leyes, y estamos hablando de la gracia. Así que la ley, hermano, fue un paréntesis de la inmensa misericordia de Dios. Miren lo que dice Romanos 2:12, ya lo hallé, gracias a Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, oiga, ¿de quién está hablando? De los que vivieron antes de la ley del Sinaí.
Es maravillosa la palabra de Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿vale la pena? No, porque si seguimos leyendo, dice que la conciencia le es ley. Por eso, hermano, si tu corazón no te reprende, mucho menos el Espíritu Santo. Pero si te reprende, hermano, es para que nosotros digamos, y no si usted mismo se ha redargüido, yo me he redargüido, le contesté mal a mi esposa, o la vi mal, o viceversa, o le contesté mal a mi papá, a mi mamá, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué, hermano? Porque tenemos una ley interna, hermano. Podemos contestar ásperamente. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, hermano, a que nosotros, y hermano, el corazón, nuestro corazón es muy impulsivo, a veces contestas sin pensar, hermano, ¿sí o no? Sí. Y uno dice, ay, otra vez me equivoqué, pero para eso es la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios no es planificar, entonces el fin de semana voy a ir a tal lugar y voy a ir a pecar, entonces de como Dios me va a perdonar, y Dios perdona, pero hermano, trae consecuencias. Es que estoy impactado de una persona que me dijo, realmente uno pretende engañar a Dios. Y yo cuando le escuchaba, ¿qué está diciendo este? Es que Dios me habló de muchas maneras, me dio tantas oportunidades y yo jugaba. Y por eso cuando uno de los primeros discípulos, que cuando yo vine a esta ciudad, me dijo, yo pretendía engañarlo, pero no sé, como que le salía algo y me agarraba como dicen, en curva. Yo sabía, nunca me engañas, pero lo que pasa es que nosotros conocemos la gracia, se da oportunidad a todos. Esa es la gracia de Dios. Si usted está en este ministerio, hay oportunidad para todo, mentira. No, que están en el himno, no se da oportunidad a la mujer. No, se le da la oportunidad. Creemos en un Dios de misericordia. Pero como estamos hablando de la gracia de Dios, que todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. No sé, muchos se han hecho la pregunta y me han preguntado, y esa pregunta lo pregunta, ahí sí que en todo el mundo. ¿Sería salvo mi papá o mi tío, mi tía, mi abuelo? ¿Qué dice usted? Y yo antes me quedaba pensativo. Sin embargo, al leer esto, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. O es decir, en el contexto dice que su conciencia era ley. Algún momento hay personas que sí, hermano, antes de fallecer, se reconciliaban. ¿Sí o no? Por eso la gracia de Dios es tan inmensa, hermano, que a veces nosotros pretendemos encerrarnos en lo que creemos. Pero mire, hermano, es muy maravilloso. Dios me habló en el versículo 12 y 13. Ya leímos el versículo 12. Por la ley serán juzgados todos los que en la ley pecaron. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Mira el versículo 13. Porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, mas los hacedores de la ley. Es decir, que fueron salvos los que ponían por obra la ley. Y dice, mas los hacedores de la ley serán justificados. Mire, hermano, versículo 14. Maravilloso, hermano. ¿Qué dice el versículo 14? Porque cuando los gentiles, oiga, ahí entra su abuelo, no estoy diciendo su abuelo, su bisabuelo fue salvo, depende de su conciencia.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, que dice, oiga, hacen por naturaleza lo que de la ley, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora, hermano, por eso no hay, dijo una hermana, no hay pierde en la gracia de Dios. Exacto, pero no hay que irnos al otro polo, al extremo, pues, sino que hay que, si la ley, hermano, la ley divina, pues la ley interna sirvió para definir a muchos hombres. A mí nunca se me va a olvidar una persona que siempre nos castigaba y no era, siempre nos ponían en mal en contra de nosotros, con mi papá y mi mamá nos disciplinaban, pero ya antes de morir nos mandó a llamar y nos dijo, perdóname muchachos, porque yo mañana me voy a morir. Y yo dije, está loquito. Y se murió. Y eso lo llevo en mi mente y siempre estaba en mi corazón, Señor, ¿cuál era la respuesta? Porque su conciencia, como dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, hermano, eso es la gracia de Dios. Ahora nosotros que hemos abrazado la gracia de Dios, hermano, somos dichosos. Entonces, nosotros que hemos conocido la gracia de Dios, que tenemos la ley divina porque conocemos las escrituras y conocemos nuestra conciencia, hermano, quiere decir que no hay pierde. Por eso decía que el Señor nos va a reprender y nos va a hablar. Es el tiempo que estamos viviendo. Y yo te quiero invitar a que tú te unas a Cristo, a que entregues tu vida al Señor, a que le puedas decir, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Porque es tiempo de conocer la gracia de Dios. Y para conocer y valorizar la gracia tenemos que aprender de que hay un libre albedrío dentro de nosotros. Hay un libre albedrío en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Entonces nosotros vamos a poder discernir cuándo es nuestra mente, cuándo es un espíritu inmundo, cuándo es el espíritu de Dios, cuándo es nuestra alma y cuándo es nuestra carne. Por eso yo te invito, si nunca has conocido al Señor, es una buena tarde para que le digas, Señor, entra a mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Reconozco que soy pecador y que tengo miedo de lo que está pasando en el mundo. Hay mucha gente aterrorizada. No te aterrorices. No tengas miedo. Refúgiate en Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a proteger. Nosotros con hermano Benito podemos testificar, siervo de Dios, que Dios guarda a los que temen su nombre. Dios promete guardar. Y yo tengo en mi corazón, caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a ti no llegará. Y lo creo, lo confieso. ¿Por qué? Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Nosotros que hemos conocido la gracia de Dios, mi hermano, entonces nosotros que éramos gentiles, porque ahora ya no eres gentil, ahora eres un pueblo santo. Pero Dios te invita a que le digas, Señor, entra en mi corazón, te quiero conocer. Quizás tienes miedo que te vas a morir mañana, la otra semana, porque te han diagnosticado que eres positivo. No caigas en miedo, en temor. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que nosotros tengamos miedo a todo. Claro, practiquemos el protocolo, pero hermano, el Señor está con nosotros, nos cubre con la sangre del Cordero de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Si alguien ha recibido al Señor en su corazón, dile: Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón, lávame con tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Hay aquellos hermanos y hermanas que han pedido oración, Padre. Se ha hecho conforme a su petición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos mañana a la misma hora. Únete con nosotros a las 7 de la noche en oración. Si puedes hacerlo antes también. Y luego te conectas con nosotros a las 7:25. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Recuerda que Cristo viene pronto. Amén. Y amén. Gloria a Dios.